Ahora vamos a hablar del diencéfalo, ¿no? De esta estructura que pues, está por encima del mesencéfalo. Ustedes pueden ver, está casi totalmente rodeada por lo que son los hemisferios cerebrales, ¿no? Una pequeña parte es visible en su base caudal, sobre todo, ¿no? A nivel del quiasma óptico, ¿no? Que incluye, por ejemplo, lo que va a ser el infundíbulo, el tubercinarium, los cuerpos mamilares, ¿no? Y otras partes se van a ver en cortes, mediante cortes sagittales y cortes coronales. Acá vamos a hacer un zoom para poder identificar las estructuras que comprenden, ¿no? Y que están dentro de esta región que se conoce como el rombo optopeduncular, como por ejemplo el quiasma óptico que están viendo acá, las cintillas ópticas, acá tenemos el tubercinarium, el tallito hipoficiario que está cortado, y los cuerpos mamilares, ¿no? Que son estos. Hacia atrás, limitando la sustancia perforada posterior, lateralmente los pedúnculos cerebrales, ¿no? Pero esto no se olviden que le pertenece ya al mesencéfalo, mientras que todo esto de arriba es del diencéfalo, incluyendo también acá, como pueden ver hacia adelante, lo que serían las sustancias perforadas anteriores. Ahora, el diencéfalo, en cuanto a su estructura, se divide en dos: el diencéfalo dorsal posterior y el diencéfalo ventral o anterior. El diencéfalo dorsal se subdivide a su vez en lo que va a ser el epitálamo, ¿verdad? Se caracteriza por la presencia de los núcleos avenulares, que estos integran el olfato y las emociones. También la glándula pineal, que monitorea lo que va a ser el ritmo circadiano, es decir, el ritmo diurno o nocturno. Luego también a este nivel tenemos el tálamo, también conocido como el isotálamo, que es la porción más grande. Se caracteriza por presentar los núcleos talámicos, que se encargan del relevo sensorial y el relevo también afectivo. Por otro lado, el metatálamo está representado por los cuerpos geniculados medial y lateral. El cuerpo geniculado medial, por ejemplo, se encarga del relevo auditivo y el lateral del relevo visual. Y luego el diencéfalo ventral anterior, que está representado sobre todo por el subtálamo y el hipotálamo. Ahora, el hipotálamo, ¿no?, presenta que la glándula hipófisis, que es una de las estructuras de mayor importancia, ¿no? El epitálamo, decíamos, se caracteriza por los núcleos y comisura venulares, además de la glándula pineal. El subtálamo se caracteriza también por los núcleos subtalámicos y los campos H de Fori. Ahora, ¿cuáles son las relaciones que tiene, ¿no? Vean, acá está, este es el tálamo, por ejemplo, que está dividido todo esto, ¿no? Está dividido sobre todo por un surco, que es el surco hipotalámico, ¿no? Este surco es muy importante porque va a dividirnos el diencéfalo dorsal, que está todo por atrás, y el diencéfalo ventral, que está todo por delante, ¿ya? Entonces es una línea muy importante divisoria. Ahora, la parte dorsal, como decíamos, está en este sector, está el tálamo, por ejemplo, y el epitálamo, ¿verdad? En la parte ventral, para verla mejor, hay que hacer un corte coronal. Este es un corte sagital, por cierto, pero acá tenemos un corte coronal, donde podemos apreciar que lo que va a ser el subtálamo, que es esta región, y más adelante y abajo, el hipotálamo. Es un corte Charcot, es un corte coronal, por cierto, donde se puede ver también la presencia de los ventrículos laterales que están por encima, y acá el cuarto, o bueno, perdón, el tercer ventrículo, ¿no?, que es este espacio que se encuentra entre los dos tálamos. Estos de acá son los tálamos. Ahora, la superficie ventral, como decíamos, está proyectada hacia adelante, está en relación con las columnas anteriores de Fornix, ¿no? Entre medio también se encuentra este espacio, acá se puede ver en la vista superior, que sería el tercer ventrículo. Si hacemos un corte, ¿no?, es una vista inferior de la superficie ventral, donde podemos apreciar acá el quiasma óptico, que hace parte del hipotálamo. También acá lo que sería el tallo hipoficiario, ¿no?, o infundíbulo, como le llaman. Luego en este sector tenemos el tubercinarium, que es esta elevación. Y luego más atrás los cuerpos mamilares. Como pueden ver, están viendo también la salida del tercer par craneal, que pasan lateral a los cuerpos mamilares. Luego hacia atrás también tenemos esto, que sería las cintillas ópticas o tracto óptico. Y como pueden ver, acá estamos viendo el cortado, obviamente el mesencéfalo. Acá está la sustancia negra, acá está el acueducto silvio cerebral, ¿verdad? Y estos son los pedúnculos cerebrales cortados.
tenemos la fosa interpeduncular, de donde emerge el tercer par craneal. Ahora, como pueden ver, acá están los cuerpos geniculados también. Si hacemos un corte sagital, como se verá el diencéfalo, todo esto que ven acá es el diencéfalo, ¿no? Acá estamos viendo la adhesión intertalámica, que une un tálamo con el otro. Todo esto sería el tálamo. Delante el hipotálamo, ¿no? Representado por el quiasma óptico, así el quiasma óptico mediante un corte sagital, que es el cuerpo mamilar. Este es el fornix, ¿no? El pilar anterior del fornix. Hacia atrás tenemos acá la glándula pineal, que estaría representando al epitálamo, ¿no? Bien. Hacia arriba el fornix y el agujero interventricular o de Monro, que comunica el tercer ventrículo con los ventrículos laterales. Si vemos más de cerca, podemos ver acá, como les decía, el hipotálamo, el cuerpo mamilar, que está unido con el fornix. Acá tenemos la comisura anterior. Acá tenemos la lámina terminal. Y este es el rostrum o pico del cuerpo calloso. Acá ustedes pueden ver el quiasma óptico, ¿verdad? La región supraquiasmática, ¿no? El tallito hipoficiario, que conecta el hipotálamo con esta glándula que ven acá, que es la glándula hipófisis. Y en la glándula hipófisis, como pueden ver, se aprecia también la región anterior y la región posterior. Bien, ahora, si hablamos de cada una de estas porciones, primero hay que hablar del tálamo, ¿no? Que es la estructura más grande del diencéfalo. No se olviden que el diencéfalo está representado por todos los tálamos: el tálamo, el epitálamo, el subtálamo, el metotálamo, etc., ¿verdad? Entonces, la primera estructura es el tálamo como tal, ¿no? ¿De dónde viene el nombre tálamo? La denominación tálamo, de la palabra tálamos, del griego, que quiere decir cama interna. ¿Por qué? Porque pensaban antes que era el reservorio cerebral del espíritu, ¿verdad? Del espíritu vital, según Galeno. Ahora, ¿cómo vamos a estudiar el tálamo? Primero la anatomía externa, luego su estructura interna. Esto incluye núcleos y conexiones, además de sus funciones, y vamos a ver algunas consideraciones clínicas, ¿ok? Entonces, ¿qué características externas tiene el tálamo? Fíjense, acá lo están viendo, luego lo vamos a encerrar. Sabemos que es una masa grande, ¿de qué? De sustancia gris. Está formado por núcleos. Tiene, dicen, la forma de un huevo de codorniz, ¿ya? Si lo seccionáramos y lo viéramos en 3 dimensiones, pues verían que tiene la forma de un huevo de codorniz. Tiene una longitud aproximada de 5.7 centímetros. Vamos a ver que está proyectado en un plano oblicuo 30 grados, sagital. Tiene una ubicación en el diencéfalo, en la región posterior, a cada lado del tercer ventrículo, ya que va a formar y va a contribuir a la formación de las paredes laterales del tercer ventrículo. Y sabemos que es la parte más rostral del tronco encefálico, es decir, la parte más superior del tronco encefálico, ¿no? Ahí está. Como pueden ver, acá de rojo está el tálamo, separado por el surco hipotalámico de qué, de lo que está hacia abajo y adelante, que sería el hipotálamo. Visto desde atrás, se ve así. Que están viendo, este es el tálamo, está del otro lado. Son 2 tálamos, uno a cada lado, unidos por la adhesión o adherencia intertalámica. En 3 dimensiones se ve así el tálamo, ¿no? La región posterior le dicen el pulvinar, por cierto, ¿no? Y hacia adelante tenemos los tubérculos del tálamo, tubérculos talámicos. Bien. Ahora, sabemos que el tálamo presenta extremos. Tiene un extremo anterior, que es estrecho, donde presenta el tubérculo del tálamo, que ya hemos visto. Va a ser el límite posterior también de lo que va a ser un agujerito que están viendo acá. ¿Okay? Ese es el agujero interventricular o de Monro, que permite el paso del líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales que están hacia arriba con el tercer ventrículo. Luego tenemos también el extremo posterior, que hemos dicho que se llama el pulvinar, ¿no? Es ancho y le dicen el pulvinar. A este nivel se va a encontrar también la comisura posterior y el colículo superior del mesencéfalo, con el cual está relacionado. Acá podemos ver, este es el pulvinar del tálamo. Vean que está relacionado con el colículo superior del mesencéfalo, que está por debajo. También guarda relación hacia abajo con los cuerpos geniculados del metatálamo, ¿ya? Y están envueltos, están
se podría decir cubiertos hacia arriba por lo que van a ser ya el cuerpo calloso, ¿no? Y el fornix. Para su estudio, el tálamo tiene 4 superficies. Tiene una superficie superior, que es esta que están viendo acá, mediante un corte coronal. Tiene una superficie inferior, que es esta de acá, que nos separa, por cierto, del subtálamo. Y tenemos una superficie lateral, además, así como una medial. ¿Ya? Ahí están 4 superficies, perdón, superior, inferior, lateral y medial. ¿Por qué son importantes estas superficies? Por la relación anatómica que tienen. Por ejemplo, la superficie superior, sin ir muy lejos, va a estar en relación con la llamada fisura cerebral transversal de Bichat. Lateralmente también va a presentar este núcleo que están viendo acá, que es el núcleo caudado, sería el cuerpo del núcleo caudado. A ese nivel también hay una vena, que es la vena tálamo estriada, y la estría terminal. Medialmente, la superficie superior, como pueden ver acá, va a presentar también y va a servir como el piso, ¿no? Del ventrículo lateral. A ese nivel se encuentra el epéndimo, donde va a estar el plexo coroideo, ¿verdad? Este de acá es el plexo coroideo, que es el que produce el líquido cefalorraquídeo de este nivel, y también el velo interpósito, que es esta región. Vista desde arriba, se ve así, ¿no? Este es un dibujo y esta es la foto real. Compare, ¿no? ¿Qué tenemos? Hacia adelante tenemos acá el agujerito, ese es el foramen interventricular o de Monro, ¿no? Que permite el paso de los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo. Luego acá tenemos, vean, esta vena es la vena tálamo estriada, ¿no? Que está justamente a nivel del surco tálamo estriado. Luego también acá tenemos el plexo coroideo, ¿no? Este sería el plexo coroideo. ¿Ya? Este es el septum, como pueden ver. Todo esto es la cara superior. La superficie lateral, sabemos que pues, va a estar en relación con la cápsula interna, que es este espacio de sustancia blanca. La cápsula externa, o perdón, interna, o también llamado brazo posterior, ¿no? Luego también vamos a ver que está en relación con el núcleo caudado, muchas veces con la colita. Y la cápsula interna nos está separando el tálamo de estos que son ya los núcleos llamados basales, ¿no? Los núcleos, en este caso lenticular, el globus pallidus y el putamo. La cápsula interna nos separa estos, ¿no? El tálamo de estos. Luego la superficie inferior, sabemos que es la separación entre el subtálamo y luego más abajo el hipotálamo. La superficie medial, este es importante, ese nivel se va a encontrar, por ejemplo, la estría medular del tálamo, ¿verdad? En el llamado margen dorsomedial. Luego también vamos a ver la pared lateral del tercer ventrículo. Todo esto que ven acá sería la pared lateral del tercer ventrículo. Este espacio que ven acá es el tercer ventrículo. Luego acá también se manifiesta un surco, que es el surco hipotalámico, más o menos de ese nivel. ¿Ya? Y la presencia de la adhesión o adherencia intertalámica apenas se da en el 70% de los casos, ¿no? No siempre está presente. Es la superficie medial, vista desde un corte sagital, donde podemos ver acá la adhesión intertalámica. Y esta vendría a ser la pared del tercer ventrículo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo está organizado el tálamo? Vean, se organiza primero entre el tálamo dorsal y el tálamo ventral. El tálamo dorsal presenta 15 núcleos que van a relevar sobre todo células que se proyectan desde el neocórtex del mismo lado. Por otro lado, el tálamo ventral está representado por lo que es el sistema reticular, el núcleo reticular, que hace como un escudo hacia la superficie lateral del tálamo dorsal. Se caracteriza por la presencia sobre todo de neuronas GABAérgicas. ¿Qué quiere decir esto? Que producen GABA, ¿verdad? Ácido gamma-aminobutírico, que se proyectan hacia el tálamo dorsal para inhibir sobre todo las células de relevo. Pues fíjense, si hacemos un esquema de la organización del tálamo, sobre todo en cuanto a su sustancia gris, vamos a ver que están representados por estos núcleos, están pintados de colorcitos, ¿verdad? Que son los núcleos talámicos. Dentro de ellos tenemos los del grupo anterior, ¿verdad? Que se encuentran acá pintados de amarillo. Tenemos los núcleos mediales, que están representados por azul.
y los núcleos laterales, que están representados por el rosado. Ahora, estos núcleos están separados también entre ellos mismos y entre los núcleos reticulares, que están por fuera, gracias a la sustancia blanca del tálamo, que se conocen como las hojas verticales. Están divididos en las láminas medulares interna y externa. La lámina medular interna es esta que ven acá, que tiene la forma de una Y, ¿verdad? Que está separando los grupos nucleares más importantes. Y la otra es la sustancia o la llamada lámina medular externa, que nos está separando, pues, el tálamo de su núcleo reticular. La lámina medular, si hablamos de la sustancia blanca, hemos dicho que tenemos dos láminas medulares, la interna y la externa, ¿verdad? La externa tiene, dicen, la forma de una C, separa el núcleo reticular del resto del tálamo, tiene fibras tálamo-corticales y corticotalámicas, es decir, fibras que hacen conexión con el tálamo y la corteza cerebral, y fibras que vienen de la corteza cerebral y terminan en el tálamo. Por otro lado, tenemos también la lámina medular interna, que es esta que tiene la forma de una Y, ¿verdad? Esta va a dividir el tálamo en los grupos nucleares anterior, lateral y medial. Esta se caracteriza porque tiene fibras internucleares, además de que en su interior presenta también núcleos, que son los núcleos intralaminares, ¿no? Bien. Ahora, los núcleos, según sus funciones, se dividen en específicos e inespecíficos, ¿no? Dentro de los específicos, por ejemplo, tenemos núcleos de relevo sobre todo de las vías sensoriales, como el ventral posterolateral, el ventral posteromedial o los cuerpos geniculados, ¿no? Estas se encuentran en capas medias de la corteza cerebral, o bueno, hacen conexión en realidad con capas medias de la corteza cerebral, áreas corticales limitadas también. Luego, núcleos de asociación, como núcleos de conexión cortical recíproca, como el dorso mediano o el pulvinar. Y dentro de los núcleos inespecíficos vamos a ver que se encuentran en capas superiores de la corteza cerebral o están en conexión con capas superiores de la corteza cerebral y áreas corticales difusas. Ahora, dentro de los específicos, ¿qué funciones tienen? Tienen funciones motoras sensitivas bien definidas. Por otro lado, como han visto, sus conexiones son altamente organizadas con regiones corticales, sensitivas y también motoras. Estas conexiones se las denomina conexiones de punto a punto. Vamos a ver que descansan en el grupo, sobre todo ventral, ¿no? Del grupo nuclear lateral. Por otro lado, dentro de las no específicas, tenemos que estos núcleos reciben menos aferentes funcionalmente distintas, conectan áreas corticales mucho más extensas, que incluyen regiones asociativas o límbicas, ¿verdad? Dentro de estos se incluyen los núcleos de la fila dorsal del grupo lateral y también todo el grupo anterior y medial. Acá está. Es así como se ven los núcleos del tálamo. Fíjense. Tenemos que están organizados en grupos. Tenemos el grupo medial, el grupo anterior, el grupo lateral, el grupo laminar e inclusive el grupo metatálámico. Pero estos son núcleos que le pertenecen al metatálamo, que luego vamos a hablar, que son dos, el cuerpo genicular lateral y el cuerpo genicular medial. ¿Okay? Por ahora nos vamos a abocar en los talámicos. Dentro de los talámicos vamos a ver el grupo anterior, representado por el grupo reticular y también los anteriores como tal, que tienen funciones que están en relación con el sistema límbico, es decir, memoria y emociones. Por otro lado tenemos el grupo medial, representado por el dorso mediano o medio dorsal, que es este de amarillo, y los de la región intralaminar, o mejor dicho, de la región intertalámica. Luego tenemos el grupo lateral, que se divide en dos, en los ventrales y los dorsales. Dentro de los ventrales tenemos tres, en realidad son cuatro, ¿no? En su libro solo menciona tres. El ventral anterior, el ventral lateral, el ventral posterolateral y el ventral posteromedial. ¿Ah? Y los dorsales serían el lateral dorsal y el lateral posterior. Luego, dentro del grupo de los región metatalar también incluye al pulvinar, ¿no? Que es este. Y en los intralaminares, sería de Lewis, ¿no? Por ejemplo. Bien, vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. El grupo nuclear lateral primero. Estos se dividen, hemos visto, en los ventrales. Dentro de ellos tenemos el ventral posterior. Este se subdivide entre lo que va a ser el ventral posterolateral, el ventral posteromedial y el ventral posterior. De ellos, su libro solo menciona uno, que es el posterolateral, porque es uno de los más importantes. En general, ¿qué funciones tienen? Comandan la estación de relevo sensitivo. Es decir, les van a llegar las
tipos de sensibilidad térmica, dolorosa, pruritos sexuales, etcétera, tanto del cuerpo como de la cara. Del cuerpo mediante el lemnisco espinal y de la cara mediante el lemnisco trigeminal. El cuerpo generalmente termina a nivel del lateral y de la cara a nivel del medial. Ahí podemos ver, fíjense, ahí están, ¿no? Recibiendo también las aferencias y eferencias. Al ventral posteromedial o posterolateral, por ejemplo, le van a llegar aferencias sensoriales generales de donde, de la mitad contralateral de la cabeza y el cuello, esto sobre todo al ventral posteromedial, ¿no? Y del cuerpo al ventral posterolateral. Y por otro lado va a mandar también, ¿no?, eferencias hacia dónde, hacia la corteza somatosensorial primaria, es decir, hacia el área somatosensitiva o somatoestésica primaria, que sería el área 3, 1 y 2 de Brodmann, ¿no?, en el cerebro. Entonces vean eso. El tálamo hace como una estación de relevo, una vía de relevo. ¿Por qué? Porque acá la fibra llega, por ejemplo, ¿no?, de la neurona sensitiva, llega a este nivel, hace sinapsis, y desde acá va a ir finalmente a la corteza somatoestésica o sensitiva primaria. Luego, dentro del grupo lateral, también tenemos el ventral lateral como tal y el ventral anterior, ¿verdad? Como han visto. El ventral, tanto lateral como anterior, se caracterizan porque son estaciones de relevo de actividad motora, ¿verdad? De la vía motora. Fíjense, acá están, este es el ventral anterior y este es el ventral lateral, ¿verdad? Por ejemplo, reciben aferencias que vienen de dónde? Del globus pallidus, del mismo lado, de la sustancia negra, del núcleo dentado contralateral y de la corteza motora primaria. Todo información motora. Y mandan por otro lado eferencias hacia dónde? Hacia la corteza motora primaria. Esta es una integración cerrada muy importante para controlar los movimientos. Lo mismo con el anterior recibe aferencias del globus pallidus del mismo lado, de la sustancia negra y de la corteza motora. Y manda eferencias a la corteza premotora y a la región motora suplementaria. De igual manera para controlar y coordinar el movimiento. Entonces ahí estamos viendo un resumen de los núcleos ventrales, ¿verdad? De tanto sus aferencias como sus eferencias, ¿no? Bien. Ahora, si nos vamos a analizar la región dorsal, los núcleos dorsales de la región lateral, tenemos, ¿no?, lo que va a ser el lateral dorsal, el lateral posterior y el pulvinar, que a veces algunas bibliografías lo incluyen también acá. El lateral dorsal, que es este que están viendo acá con las siglas LD, ¿qué conexiones tiene? Primero, recibe aferencias que vienen de parte del sistema límbico y del hipocampo, y por otro lado, manda también aferencias que se dirigen al giro del cíngulo o circunvolución del cíngulo, que por cierto también es una estructura límbica. ¿Qué pasa con el lateral posterior? El lateral posterior también tiene conexiones de ida y de vuelta con la corteza de asociación del lóbulo parietal. El pulvinar, por otro lado, también tiene conexiones, ¿no?, de ida y vuelta con la corteza asociativa sensitiva de los lóbulos parietal, temporal y occipital. Ahora, el pulvinar recibe aferencias de la región pretectal y por otro lado manda hacia la región de la porción visual asociativa, ¿no?, al área de asociación visual. Esto por la relación que tiene sobre todo con los cuerpos geniculados. Bien, nos vamos al grupo nuclear medial. El grupo nuclear medial se caracteriza porque va a presentar dos núcleos, el núcleo dorsomedial o medio dorsal y los grupos de la línea media, como le llamo. El núcleo dorsomedial es el más importante, es el más grande. Este se encarga sobre todo de integrar ¿qué? Las emociones, el pensamiento y el juicio. Está relacionado con el sistema límbico. Por otro lado, el grupo nuclear de la línea media, dentro de ellos tenemos varios, el núcleo parateneal, por ejemplo, el núcleo reuniens, el núcleo submedial y el romboidal. Todos estos se encargan de funciones viscerales, están conectados con la corteza, con el manto cortical y también tienen funciones viscerales. Entonces, fíjense, están, este es el núcleo medio dorsal o dorso mediano, recibe aferencias que vienen del hipotálamo, de la amígdala y de otros núcleos talámicos, además de la corteza prefrontal.
Y por otro lado, manda también fibras o eferencias hacia la corteza prefrontal y estructuras límbicas. ¿Ya? Bien, por otro lado, acá más o menos se encuentran los núcleos de la línea media, que reciben aferencias de la formación reticular del tallo encefálico, y por otro lado, mandan inferencias hacia el giro del cíngulo y el hipotálamo, para controlar así la parte visceral. No se olviden que el hipotálamo es una estructura que se encarga del control visceral, ¿no? Y finalmente tenemos los núcleos de la región anterior, ¿no? Ellos son varios, los más importantes son el anteroventral, anterodorsal, anteromedial. Sabemos que estos representan la parte funcional del sistema límbico, debido a que ejercen el control de conductas instintivas, el aspecto emocional del comportamiento y la memoria. Por otro lado, el grupo nuclear posterior, dentro de ellos están el suprageniculado, el limitas y el posterior, estos no son muy desarrollados. Ya podemos ver las conexiones también que tienen estos, debido a que van a formar un circuito muy importante, que es el circuito de la memoria, el circuito de Toews. Por ejemplo, se conectan, manda aferencias con el cíngulo, las circunvoluciones del cíngulo, y reciben aferencias de los cuerpos mamilares y del hipotálamo mediante el tracto mamilotalámico, que es un tracto muy importante que hace parte también de otro circuito más pequeño, que es el circuito del Nauta. Bien, ahí estamos viendo, ¿no?, las conexiones, resumen, anteriores y mediales. Si se han dado cuenta, se encargan, está en relación con el sistema límbico. Bien, ahora, aparte, tenemos el grupo nuclear metatalámico. Esto se representaría ya al metatálamo, ¿verdad? El metatálamo está constituido solo por dos núcleos: el núcleo geniculado medial o cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. El cuerpo geniculado medial, no se olviden, es importante porque es parte de la vía auditiva, ¿ah? Mientras que el cuerpo geniculado lateral es importante porque es parte de la vía visual, ¿ah? No se olviden, dos funciones diferentes: el medial con la audición y el lateral con la visión. Ahí está, fíjense. Este de acá, por ejemplo, es el medial, que le llega información del colículo inferior con el que se conecta y manda información directamente mediante las radiaciones auditivas de Pfeiffer hacia la corteza auditiva primaria. Este haz también lo llaman haz genículo temporal, ¿no?, a las radiaciones auditivas. Por otro lado, el lateral recibe información de la hemirretina temporal del mismo lado y la hemirretina nasal contralateral, que no se olviden que el tracto óptico termina acá. Y por otro lado, vamos a ver, también se conecta, por cierto, con los colículos superiores. Y por otro lado, manda información a través de las radiaciones ópticas de Gratiolet a la corteza visual primaria, es decir, al área 18, 17, 18 y 19 de Broad. Las radiaciones ópticas les llaman también el haz genículo calcarino. Bien. Y finalmente, los núcleos intralaminares son los núcleos que están a nivel de la lámina medular interna. Dentro de ellos tenemos varios, como por ejemplo el central lateral, el central mediano, el paracentral, ¿no? Estos se encargan de la actividad y sobre todo la activación del manto cortical. Estos ayudan al despertar, por ejemplo. Luego, dentro de los caudales tenemos el centro medio, que es el más grande, también llamado de Lewis, y el parafascicular. Estos se encargan también de ser activadores del manto cortical cerebral. Ahí están. Fíjense, acá están los superiores, y acá están los inferiores, como el centro mediado de Lewis, ¿no? Y estos reciben fibras, por ejemplo, de la formación reticular, del sistema espinotalámico y trigeminal-talámico, y mandan información, por otro lado, a regiones extensas de la corteza cerebral, núcleos basales como el caudado y el putálamo. Y finalmente, el tálamo reticular se encargan de conectar fibras tálamo-corticales y corticotalámicas, además de otros núcleos talámicos, ¿verdad? Y acá vamos a quedar, pues por favor, por el tiempo. No se olviden, estamos quedando acá en tálamo conectividad, se van a anotar, conectividad.